están? ¿Cómo le ha ido? Pero que bien. Quiero saludar a toda la gente nuevita que ha llegado el día de hoy a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo, por separar un día. Yo sé que hay mucha gente, y esto es lo que más me gusta, que hay mucha gente que nunca ha sido parte de una comunidad cristiana. Y de repente lo que nosotros decimos o hacemos es un poco extraño, pero es parte un poco de lo que nosotros hacemos. Igual ustedes se van a dar cuenta que esta comunidad es muy poco convencional, a las que ustedes han ido, a lo mejor conocen por algún familiar. De repente se van a sorprender por alguna, como decían en el chat, el humor negro, de repente alguna talla, eh, algunas palabras, qué sé yo, porque tratamos de ser una comunidad bien honesta, bien transparente, pero con un fin en específico, y ese fin es el amor, ¿verdad? Profesar el amor de Jesús a través de su mensaje. Entonces a veces nosotros, no a veces, muchas veces nos desligamos de hartas cosas que vienen propias del cristianismo, como algunas eh, rituales, ¿verdad? O cosas un poquito más solemnes. Pero ahí ustedes se van a ir dando cuenta un poco cómo esta comunidad loca, pero una comunidad saludable, como dije delante, llena de amor y que quiere hacer las cosas bien en el sentido de directamente a través del mensaje de Jesús. Así que, amigos míos, sean todos muy bienvenidos. Hay muchos que a lo mejor no me conocen. Mi nombre es Josué Valenzuela. Soy parte del equipo pastoral de esta iglesia, junto con Santiago, junto a Ana Paula, y también yo, donde voy, donde me presento, siempre digo soy de la iglesia a la casa, porque me siento muy orgulloso de ser parte de esta hermosa comunidad y espero que con el tiempo ustedes también lo sean. Sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos, al grano, como dijo el dermatólogo, al grano. Son unos chistes que me van quedando un poquitito, unos vestigios, ¿verdad? Eh, de lo que era. Amigos míos, como bien dijeron inicialmente, nosotros tenemos eh, tenemos dos modalidades los días martes. El día martes de vínculo, que simplemente es oración por todas las peticiones que ustedes tengan, los agradecimientos que ustedes tengan, todo lo que haya en su corazón para pedir a Dios. Y también los martes de mesa, que el martes de mesa es estudio bíblico, estudio y estudio, ¿ya? Algunos pensaron y dijeron, no, el día de martes día, no, vamos a estrujar el cerebro, vamos a pensar, vamos a reflexionar, nos vamos a cuestionar, porque una fe saludable, amigos míos, es una fe pensada, que se cuestiona. ¿Por qué creen que hay tantas, de repente, iglesias que ustedes ven y a lo mejor siguen teniendo los mismos hábitos de hace años, siguen tal vez pensando lo mismo, siguen sin avanzar y se quedan en ellos mismos encerrados en una burbuja, en un círculo? Todos conocemos esas comunidades. Bueno, tal vez esa comunidad llegó a ese punto porque no se tomaron el tiempo de pensar su fe, de reflexionar en qué creen. Entonces aquí en esta iglesia quiero darle una noticia, sobre todo a la gente nueva. En esta iglesia a ninguno, a ninguno se les dice qué pensar o cómo pensar. Ustedes tienen toda la libertad de conciencia de creer de la forma en que ustedes quieran creer, eh, con la fe que ustedes construyan, porque la fe se construye a base de reflexión, a base de tiempo a solas, de conocerse a uno mismo, de conocer su entorno, su familia, dónde creció. Por eso jamás ustedes van a ver que en esta iglesia yo, Santiago o Ana Paula o alguien de esta iglesia le imponga a ustedes qué creer. Simplemente juntos queremos creer, avanzar y dar algunas herramientas del estudio bíblico. Por eso las mesas son herramientas para el estudio bíblico, para que ustedes las tengan a mano y eh, puedan acercarse al texto bíblico con mayores posibilidades, si se puede decir, con mayor perspectiva. Así que los invito, hoy día vamos a ocupar harto la Biblia, así que ¿tienen su Biblia por ahí o no? ¿Tienen su Biblia? Muestren su Sí, Biblia, muestren su Biblia. ¿Está por ahí la Biblia o no?
Bien. Un Nuevo Testamento ahí tiene Darien. Bien, buen Nuevo Testamento. Esa es la primera vez que lo abre, señor. Lo tengo cachado. No. Y me dice que sí. Hay algunos que tienen la Biblia lisita, pero está bien. La vamos a abrir. Vamos a abrir la Biblia porque ese libro nos va a enseñar muchas cosas y nos va a hacer descubrir, ¿verdad? Asuntos importantes respecto a la fe cristiana. Y el que no tenga Biblia, anótenlo ahí, anótenlo, de verdad, digan así, no tengo una Biblia porque vamos a hacer todo lo posible que si usted va a una próxima reunión presencial, le regalemos una Biblia. Se le va a regalar una Biblia en la próxima reunión presencial. Yo igual tengo una crítica con eso, porque si ustedes se fijan, todas las Biblias dice, en la primera página o en la segunda página dice, este libro no será vendido. Pero eso uno, pero ¿cómo lo adquieres? Lo compraste, pues lo compraste en una librería. O si no lo compraste tú, alguien lo compró. Es imposible que una editorial imprima Biblia y la regala a todo el mundo. Como una hipocresía misma en la segunda página, ¿verdad? Pero se vende, se vende. Eh, es como ahí una de las tantas eh, hipocresía un poco de nuestra fe. Pero bueno, avancemos, avancemos, amigos míos. Vamos a utilizar la Biblia y hoy día, si usted tiene cuaderno, porque aquí hay que utilizar cuaderno también para los días martes de mesa, vamos a titular esta serie, que son 4 clases. Las series son 4 clases. La serie anterior, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba para los nuevos? Para que vayamos diciéndole a los nuevos qué es lo que estudiamos la clase anterior o la serie anterior. El cielo y el El cielo infierno. y el Muy bien, infierno. Noelia. El cielo y el infierno. Algunos nunca antes habían pensado o reflexionado, pucha, ¿qué significa cielo? ¿O qué entendemos por infierno, verdad? Nuestro gran amigo Dante, ¿verdad? Nos hizo un flaco favor a ponernos en nuestra mente todo lo que creemos que es el infierno, ¿verdad? Algunas películas de Hollywood y cosas así. Pero yo me imagino que se dieron cuenta en las series anteriores que el infierno ha tenido tantas mutaciones a lo largo de la historia, han habido diferentes infiernos, ¿verdad? Cada uno de las grandes civilizaciones y las grandes culturas creían en una especie de infierno. Entonces, ha sido todo un camino de la reflexión. Y el cielo también. Si el cielo cristiano, eh, andamos todos a potito pelado, ¿verdad? Por las nubes y sin ningún... Ay, pues, cambié un poco. ¿Está bien ahí o no? Es que o yo lo cambié. Yo lo cambié. ¿Lo cambié? Cambié ¿cómo se llama esto? Lo que pasa es que Ahí lo quité, amigo, ahí lo quité. Es que Ah, solamente cuando se graba lo dejamos con vista del orador, del hablante. ¿Ya? ya. ¿Pero está bien No ahora? meta tío, no meta mano ahí, por favor, le vamos a pedir, por favor. Yo no apreté nada. Cuando no le dice, configura el computador, papá, no apriete nada. No apriete nada. Lo ¿Qué que se echó pasa a es que perder, arréglalo, que se echó a perder? me vi muy gigante y quiero ver sus caras también cuando hablo. Eh, Así que bueno, todo eso fue la clase del cielo y el infierno. Si usted tiene alguna duda, están las clases grabadas, les vamos a mandar el link y lo pueden ver. Pero hoy iniciamos una serie nueva. Y esta serie se va a titular, son 4 clases, son 4 martes, se va a titular El Reino de Dios. El Reino de Dios. Vamos a hablar acerca de reinos. Así se va a llamar esta serie. Así que anótenlo por ahí mientras yo voy a abrir aquí un poco unos apuntes que tengo. El reino de Dios. Eh, es increíble, es increíble. ¿A usted le gusta Residente, el rapero Residente? A mí no mucho, honestamente, pero él siempre, hay una canción que dice, de él, que dice que es paradójico que en estos tiempos todavía existan reinos o monarquías, ¿verdad? En esta época del hombre moderno, que todavía existan reyes, es un poco, eh, ¿verdad? Sorprendente
que en estos tiempos todavía pase eso. Pero los hay, algunos por título, no tienen ningún tipo de poder, pero hay reinos. Entonces, nos vamos a acercar a este concepto. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿De dónde sale esta palabra? ¿Por qué los cristianos estamos tan, o repetimos tanto esto del reino, verdad? Y ahí es donde nuevamente la gente que no es de iglesia no nos entiende a nosotros, porque dice, esto hablan de un reino, y nosotros vivimos en una república hace rato, y siempre hablan como de los reyes, y siempre hablan como... los canutos viven en el primer siglo, y es cierto. Y no tengo nada que debatir con eso, porque los canutos somos muy buenos para utilizar palabras del primer siglo, ¿verdad? Como el reino, la manifestación. ¿Qué otra cosa, qué otra palabra muy canuta es como del siglo I? ¿Qué puede ser? El arrebatamiento, gente de reino, si Dios lo permite, ya a veces va a ser un poco más entendible. Dios lo permite como de Bad Bunny. ¿Qué otra cosa? La coinonía, vamos a estar en coinonía. Es una palabra muy canuta, ¿verdad? La concupiscencia. Y nosotros, los canutos, ¿cuál otra? Ayuno. El ayuno. Ustedes, a ver, los canutos entendemos perfectamente mejor que un preparador físico, que un nutricionista, lo que es el ayuno. Si usted quiere preguntar cómo ayunar, no vaya a un nutricionista, a un cirujano, no, a un cristiano, a un canuto, porque el canuto desde chiquitito le enseñaron a ayunar. Maranata, los mundanos, los pecadores, ¿verdad? Todas estas palabras, amigos míos, los descarriados, ¿verdad? Todas estas palabras suena chistoso, pero son palabras que los cristianos o la fe la trae desde el siglo I hasta acá. Y por eso nuestra fe muchas veces no se entiende. No se entiende cuando hablamos los cristianos. O si ustedes se acercan a un cristiano, nosotros no se entiende, porque tomamos palabras muy antiguas para dar a entender un mensaje a través de un lenguaje, una comunicación, ¿verdad? Un vocabulario del primer siglo. Entonces, ya el título de esta serie está un poco difícil de entender, porque ya lo titulé yo ya como el reino de Dios. Pero tranquilos, que vamos a actualizarse estos conceptos para que ustedes lo aprendan. Pri dice, me mandaron a ayunar en la otra iglesia. También son todos esos hábitos, ¿verdad? De nuestras diferentes iglesias. Y para eso voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla, amigos míos, porque a mí me gusta compartir pantalla. Ahí está. ¿Ven mi presentación? Yo soy Canva, soy Team Canva. No sé, los profes aquí, los profes me han ayudado, yo no soy profe, pero los profes siempre me dicen, no, utiliza el Canva. Yo era de Movie Sí Maker. se ve. Sí se ve. ¿Ustedes eran de Movie Maker o no? Yo era de Movie Maker. El Movie Maker, si teníais un PC así malo, podíais estar guardando el proyecto, a mitad del proyecto, y el PC te explotaba, así ya se detenía y quedaba a media toda la presentación que hiciste por 3 horas, el Movie Maker. O el Power. Bueno, el reino de Dios. Y como subtítulo, el proyecto de Dios para la humanidad. Y por ahí va un poco la cosa. Pero avancemos. Avancemos. Para hablar del reino de Dios, yo siempre lo parto con la siguiente pregunta. Y yo creo que para los que ya llevan harto tiempo acá en la iglesia, saben que esto yo lo he preguntado muchas veces. Pero quiero que me responda la gente nueva, para conocer un poco ahí. Pero respóndame en el chat, porque si pongo ahí con micrófono se va a desbandar esto y vamos a hablar todos juntos. La pregunta es la siguiente. Si yo invitara hoy día, supongamos, imaginemos, que Jesús no nació en el año 1, sino nace en el año 2025 después de Cristo. No, pero en ese caso no sería después de Cristo, porque todavía no nacía. Pero supongamos Jesús no hubiese nacido hace 2025 años atrás, sino que hubiese nacido hoy. Entonces, nosotros somos un grupo de personas que se reúne, se junta. Y si yo les digo a ustedes, chiquillos,
amiguitos, hoy día va a venir Jesús a dar un mensaje, una reflexión. Hoy día va a venir un tal Jesús que está medio famoso, que multiplica el pan, ¿verdad? Que se dice por ahí que ha dado vista a algunos ciegos, y que anda con una cachada de tipos y mujeres también, ¿verdad? Y es bueno para andar en fiesta, ¿verdad? Es bueno para comer. Porque así dice la Biblia, ¿eh? Que a Jesús lo trataban como comilón y bebedor. Sí soy, dirían algunos, ¿verdad? Sí soy, por dos. Así dice literalmente la Biblia, ¿verdad? Que Jesús, así lo nombraban a Jesús, como un comilón y un bebedor. Un chileno promedio. Pero bueno, si invitáramos a Jesús, si invitáramos a Jesús hoy día a predicar, ¿de qué predicaría? ¿De qué hablaría? Ya, ahí hay algunas primeras respuestas. Por ejemplo, Natalie, Isabel, bueno, largo dice, del amor y la salvación. Muy bien. ¿De qué hablaría? ¿Cuál sería su tema? ¿Cuál sería el tema de Jesús? Ya vamos a invitar a Jesús a predicar hoy día a la iglesia. ¿De qué va a hablar este tipo? ¿Verdad? ¿De qué habla? De amar, dirían algunos. Algunos dicen amor, misericordia, perdón, ayudar a los más desvalidos. Arrepentido, Fabián. Se nota que viene ahí de cuna pentecostal, ¿verdad? Lo primero, el arrepentimiento. Antes de cualquier cosa, el arrepentimiento. Muy bien. Del reino, dicen algunos. Las guerras, Alexander. Mira qué interesante esa respuesta. De las guerras. Varinia también dice la guerra. De la guerra. La guerra. Mira. Hay varios que hablan de la guerra. Qué interesante. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Está bueno igual. Aquí no hay ninguna respuesta que sea absolutamente mal, ¿verdad? De la empatía, la tolerancia, de la igualdad de género, ojito, de lo individual que estamos, la falta de empatía, amor, comprensión, acá, mira, la dice del anticristo, como hablaban los adventistas. O sea, Jesús hablaría de su archienemigo, ¿no? El anticristo. Pero eso ya sería como una campaña política, es como invitar aquí a hablar a, no sé, a Jara, y Jara hable de anti-Cast, una cosa así. O invitemos a hablar a Cast y hable del anti-Jara, ¿verdad? Sería como un debate con Mochato, ¿verdad? ¿De qué hablaría Jesús? Bueno, para eso necesitamos leer los evangelios, y los evangelios nos dirán algo acerca de esto. Para los que son nuevos, discúlpeme la gente que lleva más tiempo acá, pero igual quiero ser un poquito más lento, si se puede decir, o un poquitito más explicativo, esa es la palabra, un poquito más explicativo, porque sé que a lo mejor muchos no han tenido un acercamiento de lleno con la Biblia, ¿verdad? Y esto es un estudio bíblico, entonces para que no queden colgados. Bueno, los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios nos hablan de Jesús, la vida de Jesús. No hay ningún otro libro en la Biblia que nos hable más de Jesús que los evangelios, ninguno. Ni el Génesis, ni el Éxodo, ni el Apocalipsis, ni nada. Los 4 libros que nos hablan de cómo era Jesús, qué hablaba Jesús, qué comía, qué decía, qué no decía, con quién se agarraba, a quién les decía víbora, a quién le decía generación, ¿verdad?, adúltera, a quién retaba, es en los evangelios. Por lo tanto, la primera fuente, anótenlo ahí, también en su cuaderno, la primera fuente para conocer quién es Jesús o el mensaje de Jesús son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay ninguna otra fuente más llena de información que los 4 evangelios. Hay otros libros otras cartas, como las cartas de Pablo o los otros apóstoles, que nos dirán más cosas de Jesús, pero los evangelios son la primera fuente, si se puede decir. Bueno, entonces para saber qué predicaría Jesús, tendríamos que ir a los evangelios. Y si nosotros hacemos un análisis, si ustedes le preguntan al chat GPT, y hagan el ejercicio, si le preguntan al chat GPT lo siguiente: ¿cuál fue el mensaje central de Jesús según los 4 evangelios? Según los 4 evangelios, ojo, tienen que poner ese prompt.
Ah, no, sí, ya estoy habituado ya al lenguaje de la IA. ¿Cómo se dice? ¿Prompt o no? ¿Prompt? ¿Sí? Ahí. eh. Entonces ustedes ponen, según prompt, pron. Bueno, según los 4 evangelios, ¿cuál sería el mensaje central de Jesús? La Carol dice, no podemos usar el chat GPT en la iglesia. No, sí se puede usar. Hay que ser ayudado por la IA. Bueno, lo más probable, y les doy, y estoy 90% seguro que si ese chat GPT alguna vez leyó los 4 evangelios, les va a decir a ustedes que la predicación de Jesús era el reino. Mira, Edu Vallejo hizo en la tarea rápidamente, me imagino que lo sacó el chat GPT, dice, se puede sintetizar así, el reino de Dios ha llegado. Bueno, después ahí lo desmenuza un poco, pero el reino de Dios. O sea, ¿están conmigo, no? ¿Me están escuchando? O sea, es decir, lo que más hablaba Jesús, de lo que más él compartía, y ya era algo que... Ustedes han tenido amigos que hay temáticas que la apasionan y la sacan, pero en cualquier conversación. Puede haber una conversación que no tiene ningún vínculo con alguna temática y ese amigo lo habla. Por ejemplo, a mí me pasa un poco con las películas. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. Yo veo al Señor de los Anillos en cualquier parte. Cualquier parte. Entonces veo, no sé, pues veo a 2 personas, a 2 buenos amigos y digo, oh, es como Frodo y Sam, ¿verdad? O me toca caminar mucho y cuando camino mucho digo, oh, camino más que Frodo, ¿verdad? O estamos llegando a Mordor. Para los amantes del Señor de los Anillos. Hay algunos, conozco a varios que sus referencias son los Simpsons, ¿o no? Sacan diálogos de los Simpsons o de Shrek. De lo único que serás rey, es el rey de los estúpidos. También imita. Eh, eh, o del Chavo del Ocho, que ya, bueno, está ya más actualizado. Entonces, todos nosotros tenemos un amigo, o nosotros somos ese amigo que saca la temática donde sea, pero ni siquiera la conversación tiene relación con esa temática y uno está hablando de eso, ¿verdad? Por ejemplo, la Ursulita, ustedes hablan con la Ursulita 10 minutos y va a hablar de la lucha libre, porque le apasiona la lucha, ¿verdad? Viste, ya los conozco. O el Javierito, rápido y furioso. O de las tuercas, ¿verdad? El mecánico, ¿no? Y ahí yo ya voy conociendo a algunos, bueno, de los chiquillos que han estado más tiempo en nuestra comunidad, los nuevitos ya los voy a ir conociendo un poco más, pero todos tenemos nuestras temáticas, ¿verdad? Todos tenemos nuestras temáticas. Bueno, Jesús tenía su temática. ¿Y cuál era la temática de Jesús? Hablar de este concepto llamado el reino de Dios. Ojo que todavía no definimos qué es, todavía no estamos diciendo qué significa, simplemente Jesús era un predicador del reino. Así como el pastor Soto es un predicador del odio o de la intolerancia, uno dice, Pastor Soto, igual, intolerancia, odio, homofobia y todo lo que tiene que ver el Pastor Soto. O hay otros pastores que el que dice te va a pegar un jetazo. No sé. Ese es como el verdadero Pastor Rocha. El Albornoz. El Albornoz. Bueno, Jesús tenía una temática y era monotemático de alguna forma. Jesús hablaba del reino. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué nosotros, y ahí donde yo le invito a usted a pensar su fe, estamos pensando en nuestra fe, ¿por qué entonces es importante entender qué es este concepto llamado el reino de Dios? ¿Saben por qué? Porque era la temática principal que hablaba Jesús. Por eso es importante para nosotros los cristianos. Bueno, yo me defino como cristiano porque soy seguidor de Cristo. No me defino mucho como evangélico. Bueno, hay alguna gente que sí, que no. Está bien, uno se puede definir como quiera. Yo no me defino mucho como evangélico porque el evangélico es como un concepto muy acotado y yo me defino como cristiano. ¿Por qué? Porque voluntariamente he decidido seguir a Cristo y su mensaje. Bueno,
Si yo como Josué me defino como cristiano, entonces tengo que saber y tengo que entender que automáticamente estoy definiéndome con un mensaje central de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje central de Cristo? El rey. ¿Se entiende? Por eso ser cristiano, amigos míos, no es como algo nominal, nomás, soy cristiano, creo en Cristo. Pero, honestamente, yo creo hasta en los ovnis también, pues, y no por eso soy omnívoro. Pero no por eso sigo el mensaje de los ovnis. ¿Se entienden o no? Creo en el monstruo del lago Ness, no sé, creo que hay vida en Marte. Y no por eso sigo un mensaje de los marcianos. ¿Se entiende a lo que voy o no? O sea, si yo digo que soy cristiano y ustedes a lo mejor están entrando a este mundo del cristianismo, yo los invito a pensar una cosa. Si ustedes están entrando a este mundo del cristianismo, entonces de alguna forma tenemos que saber que si yo me estoy acercando a la fe cristiana, técnicamente a Cristo, entonces tengo que saber si es que el mensaje que está dando Cristo me identifica o lo quiero. ¿Se entiende? Es como que, y ahí es donde, ojo, y ahí es donde a uno, y a muchos de nosotros nos han metido el dedo en la boca, los que a lo mejor hemos estado o habituado a algunas sectas, ¿verdad? Las sectas son así, las sectas son como, tú te acercas y te identificas con el mensaje de un buen orador, y ese buen orador te dice qué hacer, qué no hacer, y tú te identificas con ellos y ya creíste y haces todo lo que diga, ¿verdad? Es así el tema de las creencias, ¿verdad? Y permea toda tu vida, tus decisiones, tus hábitos. Entonces, si yo decido voluntariamente, amigos, esto es voluntario, si ustedes han decidido voluntariamente acercarse a Cristo, por ende, por lógica, de por sí, entonces tenemos que saber con qué mensaje nos estamos identificando. Porque, ¿qué pasa si descubrimos acá que el mensaje de Cristo es un mensaje, por ejemplo, eh, que segrega? Supongamos, supongamos que leemos a Jesús. Ojo, no leemos la iglesia, leemos a Jesús, a Jesús. No la iglesia, no al pastor Soto, no, no. ¿Qué pasa si leemos a Jesús y en algún momento de los evangelios nos dice que Jesús segregaba gente? O algunos consideraban más y otros consideraban menos. Jesús, esto es hipotético, simplemente para echar a pensar la mente. ¿No nos identificaríamos con Jesús? ¿Diríamos, creo en su mensaje? No, pues. O sea, yo por lo menos no. No sé ustedes. Yo por lo menos no. No me definiría como cristiano. Porque diría, bien, todo bien, Jesús, todo bien, pero acá hay algo que a mí no me está cuadrando. Misael contesta algo muy, muy cierto. Dice, me llevaría a pensar que no es Cristo. Mira. Y es así como muchas iglesias dicen, este es el mensaje de Cristo. Y es un mensaje de odio, un mensaje, ¿verdad? Xenófobo, de homofobia, eh, separatista, ¿verdad? Y dicen, no, este es el mensaje de Cristo. Pero como ustedes, amigos míos, han pensado su fe, se van a dar cuenta al tiro que cuando leen los evangelios van a decir, no, este no es el mensaje de Cristo. Por eso es importante entender y pensar nuestra fe, para que nadie venga acá con un discurso y nos diga, esto, porque amigos míos, les quiero decir algo, con la Biblia en mano se han avalado muchas cosas en la historia de la humanidad. Con la Biblia en mano se han avalado homicidios, se han avalado genocidios, se avalan actos violentos, bélicos, ¿verdad? Diciendo la Biblia lo dice. Y como hay gente que no ha pensado su fe, se traga ese discurso, pero dice, sí, la Biblia lo dice. Nunca supo dónde lo decía, nunca supo si era un mensaje de Jesús, simplemente nos quedamos con el, el titular, ¿verdad? Como cuando uno lee el titular de un diario y te quedas con el puro titular y dices, no, si estoy informado. Yo cuando chico hacía eso, ¿verdad? Estoy súper informado, porque leía el puro titular.
del Publimetro o de la hora, cuando daban la hora. Yo me iba leyendo a la hora, o el Publimetro también era bueno. Ya no los pasan, ¿no? ¿Sí? Que vuelva al Publimetro, amigo. Pero es lo mismo. Yo antes me sentía informado, decía, no, estoy informado, estoy totalmente informado porque el Publimetro lo leí. Pero el Publimetro, amigos míos, o la hora, no me quiero poner muy pesado, pero el Mercurio, por ejemplo, sacan titulares con que están muy influenciados por algunos sectores, ¿verdad? O con algunos poderes económicos. Entonces la noticia que me está llegando, yo la acepto porque es noticia. Pasa lo mismo con la Biblia y pasa lo mismo con Jesús. Alguien, porque lleva muchos años en la iglesia, porque tiene un título de pastor o porque tiene un título que estudió teología, nos dice algo y uno dice, ah, es cierto. ¿Saben por qué es cierto? Porque él es pastor. No es cierto porque él lleva 20 años en la iglesia. No es cierto porque él estudió 10 años. Pero amigos, yo le invito a ustedes que nunca, jamás, nadie les diga o le imponga algo que pensar. Usted escucha el mensaje, lo piensa y siempre a la luz del Evangelio, a la luz de Jesús, uno lo reflexiona. Y eso usted no necesita pasar por años de teología, simplemente es tomar su Biblia, tomar los evangelios, los 4 evangelios y decir, mira, lo que tú estás diciendo no coincide con el mensaje de Jesús. Por lo tanto, no lo creo. Y no ese es el Cristo en que yo creo. ¿Se entiende? Por eso, amigos míos, es muy bueno pensar nuestra fe. Pensar nuestra fe. No endosen y no regalen la maravillosa libertad que ustedes tienen de pensar. No la regalemos. Porque eso es un valor, amigos míos. Eso es patrimonio de ustedes. Es un capital de ustedes. Capital humano. Eso es de ustedes, nadie más. El maravilloso hábito y la maravillosa libertad de pensar. Nadie les puede a ustedes decir qué pensar y qué no pensar. Tienen que llegar a sus propias conclusiones. Y amigos míos, les quiero dar una noticia. Si un día ustedes llegan a sus conclusiones y esas conclusiones no son igual a las mías, o no son igual a las de Santiago, o no son igual a las de la Ana Paula, no hay problema. No por eso no vamos a ser hermanos, no por eso vamos a ser enemigos, simplemente creemos distinto. ¿Saben que este mensaje, la gran mayoría de los pastores de la iglesia no lo dan? Porque ¿qué quieren los pastores? Que la gente piense igual que ellos y le avalen todas sus decisiones. Por eso hay pastores que se hacen millonarios, porque la gente dice, oh, no, el pastor me lo dijo. Por eso hay pastores que abusan de la gente, abusan de la fe. ¿Se entiende? Por eso es muy importante que ustedes nunca regalen eso tan preciado que tienen, que es el pensar, el libre pensamiento. El libre pensamiento, amigo mío. Vamos, avancemos. Que como decía un amigo mío por ahí, esto es más apasionante que el pololeo. Avancemos. Bueno, entonces quedamos en claro que el mensaje central de Jesús es el reino. Todavía no sabemos lo que es el reino, qué será esta cosa del reino. Bueno, vamos a leer nuestra Biblia. Ya, ustedes dirán, ¿qué es esto? Oye, ¿alguien rayó la pantalla? ¿Quién rayó la pizarra? Ah, no hay que como que se raya, pero no importa. Fui yo, perdón. Es que tengo el teclado y lo puse a llevar y después me di cuenta que quedó rayado, así que mil perdón. No importa. Se la anotará en el libro, porque esas cosas no se van a admitir en esta No sé, clase. páseme la tiza. Hay que cuando uno sea la tiza, pase la tiza. Usted da, Que no. profesor. Ya llevamos inspectoría. ¡Otra vez Santiago, no! Mi déficit Sa- atencional me retaban cuando chica. No quiso Oye, pero leer esta ¿cachaste que clase y se está repitiendo. el primero que saltó fue Repetí la historia. Santiago? El Santiago es como el sapo del curso. Es como el que dice, profe, ahí aprueba. Profe, revise la Lo tarea. peor es que me pasó en la universidad también, así. No hay problema, amigo. No hay problema. Ya. ¿Qué significa esto? Hay unas letras. ¿Qué puede adivinar qué tipo de lenguaje es ese?
Lo primero, porque lo segundo sabemos lo que dice entre paréntesis. ¿Qué letras son? Griegas. Griega, bien. ¿Quién dijo griego? Una décima. Yo. Griego La de Charis. Charis. Es bien. Griego de Danón. No, bueno, la primera letra o la primera palabra está escrita en griego, ¿ya? ¿Por qué está escrita en griego? Porque ustedes lo van a anotar en su cuaderno y nunca más lo van a olvidar. Y cuando le pregunten, ustedes dicen, yo ya lo sé. Porque el Nuevo Testamento, originalmente fue escrito en griego. Porque todavía no estaba la Biblia no se escribió, ojo, y esto es muy importante, algunos lo pueden pasar por alto, pero la Biblia no se escribió en español, en castellano, ni en inglés. La primera Biblia se escribió en griego. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma universal del primer siglo. Simplemente eso. Si la Biblia se hubiese escrito en este tiempo, lo más probable es que se hubiese escrito en inglés. Y prontamente, así como van las cosas, en chino. Así, así como va este mundo, lo más probable es que en chino. Pero se escribe en griego. Y la palabra griega para reino es Basilea. Basileia. ¿Como Basilón? ¿Entonces ustedes saben Basilón? No, Basileia. Basileia en griego es rey. ¿Vieron ustedes? Y ahora ustedes cuando estén en un asadito o estén en un cumpleaños con gente así que se la de intelectual, dicen, no, mira, la palabra reino en griego se dice Basilea. Ustedes han comido, tienen en sus, les voy a dar un dato. Ustedes tienen compran el yogur griego. A mí me encanta el griego, de Danone. ¿Le gusta el griego o no? Ya, el yogur griego, en su tapita dice oikos. ¿Se han dado cuenta que dice oikos? Porque la palabra oikos en griego es casa. ¿Vieron? Sí dice oikos, o algunos dicen oikos. El otro día me fijé y uno decían oikos. Porque en griego, oikos es casa. ¿Vieron? Todos aprendemos el día de hoy, todos estamos aprendiendo. Entonces ustedes cuando estén en el súper y estén comprando el yogur griego, usted le dice con quien esté, mira, oye, oikos significa casa en griego. ¿Por qué? Porque el yogur es griego. Mira qué lindo. Todos aprendemos, todos aprendemos. Basileia. Reino. Hoy día si nosotros traducimos esta palabra, como ya no existen los reinos, como en el mundo ya, o sí existen los reinos, pero ya el mundo occidental, por lo menos, nuestro mundo, cuando digo occidental, hablo de toda América o Europa, qué sé yo. Ya los países no se constituyen por reinos. Hay reyes, ¿verdad? Pero es simplemente el título, porque los que tienen poder son los primeros ministros, ¿verdad? Pero ya los países se conforman por repúblicas, qué sé yo. El reino, entonces, cuando Jesús hablaba de reino, estaba hablando nada más y nada menos que una forma de vivir. Es como Hakuna Matata, ¿verdad? Una forma de ser. Así lo voy a definir ahora, inicialmente. Una forma de vida. Así lo voy a definir. Esta no es la definición exacta, pero es para que ustedes lo tengan en mente. Cuando Jesús hablaba de reino, se hablaba de una forma de vivir y entender el mundo. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que a nosotros leamos la palabra reino, vamos a leer, o entre líneas, nuestra mente la vamos a traducir como una forma de ver y entender el mundo. Ese es el rey. ¿Ya? Aunque, les quiero adelantar algo, Jesús nunca lo definió como concepto qué es el reino, nunca. Jesús siempre cuando habló de reino lo comparaba. ¿Ustedes han escuchado la parábola de la semilla de mostaza? O hay una canción que dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Ya, esa canción fue famosa mucho antes que Fuego en el altar, que ahora caché que está famoso. No, no. La primera, la que pegó primero, era el granito de mostaza. Hay una parte en la Biblia que Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza.
pero no es el grano de mostaza, es semejante. ¿Se entiende? ¿Se entiende a lo que voy? Jesús nunca define qué es el reino, por definición, como por concepto. Siempre lo asemeja a algo. Es interesante eso, es muy interesante. Y yo creo que Jesús lo hizo con una intención, porque siempre nosotros tratamos de encasillar a Dios. La fe siempre trata de encasillar a Dios, a conceptualizarlo, a decir, esto es Dios, que quede aquí tranquilito. Pero Dios siempre se escurre. Siempre dice, no, yo no soy esto, soy mucho más que esto. Qué bonito pensar así, ¿verdad? Porque la fe cristiana o la iglesia cristiana muchas veces quiere cristalizar a Dios, petrificarlo, ¿verdad? Dejarlo como una estatuita, ¿verdad? Este es Dios. Cuando dicen, ¿qué es Dios? Es esto. Supongamos, no sé, esto es Dios. Entonces, sería muy fácil estar trayendo a Dios para todos lados, ¿verdad? Esto es Dios. Entonces, lo petrifico, lo hago concepto, ¿verdad? Lo conceptualizo. Esto es Dios. Pero Jesús, por eso es el más grande de la historia. Por eso el mismísimo más grande de la historia. Porque él jamás cristalizó a Dios. Jamás dijo, esto es Dios. Siempre decía Dios o el reino es semejante a un grano de mostaza. Es semejante a un hombre que salió a sembrar, dice una parte en el Evangelio. Otra parte del Evangelio dice, el reino de los cielos es semejante, ¿verdad?, a un hombre que tenía una viña súper grande y contrató jornaleros para la viña. El reino de los cielos es semejante a un padre, ¿verdad?, que cuando ve que viene su hijo, que ese hijo se fue, lo abraza, lo perdona. ¿Cuál historia es esa? La historia del hijo pródigo, que yo creo que todos la sabemos, ¿verdad? La historia del hijo pródigo. Esa historia no es real. No es real. Es una enseñanza de Jesús para hacerle entender a la gente qué es lo que era el reino. ¿Se entiende? ¿Se entiende a lo que voy? Jesús utiliza muchas enseñanzas y muchas, hoy día, para los más letrados, ¿verdad? Para los que han estudiado lenguas y literatura, es lo que hoy día se llama las analogías o metáforas, ¿verdad? Entonces, Jesús jamás, jamás va a definir lo que es el reino, nunca. Pero sí nos va a decir a qué se compara. Por eso Jesús dice, Dios es como un padre, ¿verdad? Pero también en nuestro Antiguo Testamento asemeja a Dios como una madre. Porque les cuento algo, Dios no tiene género. Dios es tan trascendente que no se puede encasillar en lo que nosotros definimos como género humano. ¿Se entiende? Es como que yo diga, Dios es esto. Perfecto. Dios, por ejemplo, yo digo, Dios es amor. Perfecto. Yo creo, y la Biblia lo dice, Dios es amor. Pero mucho más que amor. ¿Se dan cuenta que no se encasilla en el concepto amor? Aquí estamos pensando la fe. Está bien, nos tiene que sudar el cerebro, tiene que sudar el cerebro. Si yo digo Dios es amor, Dios no es amor. Porque trasciende el amor. ¿Se entiende? Porque yo, por ejemplo, Josué Valenzuela, tal vez yo tengo un concepto de amor que la Ami, o que la Valesca, o que Daniel, o que Osvaldo, diferente al concepto de amor que ustedes tienen. Por lo tanto, Dios siempre va a trascender nuestros conceptos o nuestras conceptualizaciones. Amigos, en el siglo I o en el siglo II se decía amor, se decía que estaban enamorados cuando obligaban a una adolescente a casarse con un viejo. ¿Y qué se decía? Se están casando por amor. Y en el siglo I eso era amor. ¿Se entiende? Entonces, Dios es amor, claro que es amor, pero trasciende lo que es el amor. Y aquí yo también quiero meterle otro concepto para que nosotros vayamos pensando en nuestra fe. Por eso yo tampoco puedo decir, y me va a tomar algunos minutos nomás, porque no se trata de esto, pero simplemente para que ustedes sepan cómo uno tiene que ir pensando la fe. Por eso yo no puedo decir que Dios existe, porque Dios no existe. Ya, hay una idea.
voy a pagar ya, te fuiste en la media bolaza, voy a pagar esta clase. Yo sé que los antiguos, los que llevan más tiempo en la iglesia, no se van a ir, porque ya lo dije en algún momento. Algunos le están tapando los oídos a los hijos que están al lado. Tápate los oídos, ¿verdad? ¿Saben por qué Dios no existe? Porque nuestro concepto de existencia es humano. Nuestro concepto de existencia tiene una especie de cronología. Nosotros, como hombres y como humanidad, definimos lo que es existencia, lo que es o no es. Pero amigos, Dios trasciende la existencia humana. Dios es superior a lo que nosotros llamamos existencia. Por lo tanto, por definición, Dios no existe, porque supera lo que nosotros entendemos como que fuera la existencia humana. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende a lo que voy? El tema es que Dios jamás va a ser, jamás va a poder ser encasillado en los conceptos humanos, aunque ese concepto sea totalmente maravilloso, sea totalmente bonito. Dios es amor, yo creo que Dios es amor, pero trasciende el concepto de amor, incluso trasciende el concepto de amor que yo entiendo como amor. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que Dios no puede ser encasillado, amigos míos, en conceptos tan vagos o conceptos tan, ¿verdad?, humanizados. Dios siempre va mucho más allá del pensamiento humano. Había un teólogo, San Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona decía lo siguiente: cualquier cosa que yo piense de Dios, voy a quedar como un tonto, porque Dios trasciende lo que yo estoy pensando de Dios. E incluso, si llega un día en el que diga, esto es Dios, me voy a ver, ¿verdad?, ridiculizado por mi propio pensamiento al atreverme a decir que esto es Dios. ¿Se entiende? Todo el pensamiento humano puede llegar a definir a Dios o describir a Dios, pero jamás, perdón, a describir a Dios, pero jamás a definir a Dios, porque siempre va a trascender nuestra existencia. Bueno, ese era un paréntesis, pero es muy bueno tenerlo en cuenta. Amigos míos. Entonces, Basilea es el rey. Y este reino, ya saben ustedes, no se define, sino que Jesús lo compara, lo asemeja. El reino es semejante a él, porque no lo puede definir. Y vamos a ver cuántos minutos me quedan. O sea, si los chiquillos ahí de la familia N me puede decir por interno. Porque ustedes saben que hay algo que a mí me caracteriza, que me paso de la hora. Y después me retan. Bueno, anoten esto. No podemos definir qué es reino, pero podemos decir qué no es el reino. El reino de Dios, o el reino de los cielos, porque así ustedes también lo van a leer, no es un lugar después de la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque muchos, ustedes han estado en funerales, yo creo que muchos de aquí hemos estado en velorio, o muchos nos ha tocado despedir. A mí me tocó despedir a mi papá. Mi papá falleció muy joven, hace 7, 8 años atrás. Y lo que siempre se dice es, está descansando en el reino, ¿verdad? La persona que fallece ya se encuentra en el reino. Y está bien, porque de alguna forma la fe cristiana creemos que hay vida después de la muerte. Es como que viene por defecto en nuestra fe. Pero cuando nosotros lo llamamos reino, a lo que nosotros llamamos reino, perdón, a lo que Jesús llama reino, nos está refiriendo a la vida después de la muerte. ¿Se entiende? Cuando ustedes lean los evangelios y cuando Jesús hable del reino, jamás va a hablar de algo que está en la otra vida, en el otro panorama, en el otro mundo, en lo luminoso, como dirían los filósofos, ¿verdad? En lo trascendente también, ¿verdad? En lo paranormal, en lo que está fuera del sentido humano, ¿verdad? Eso no es el reino para Jesús. A lo mejor para nosotros sí, porque es una manera muy bonita de decirlo, ¿verdad?
la persona o este ser querido que yo amo mucho se encuentra con Dios en el reino de Dios. Está bien, está perfecto, es una metáfora hermosa, ¿verdad? Y yo la digo y al día de mañana, si me toca, ¿verdad?, hacer un servicio, también tal vez lo voy a decir, ¿verdad? La persona se encuentra en el reino. Pero cuando Jesús hablaba de reino, no hablaba de la vida después de la muerte. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque dijimos que reino tiene que ver con la forma de vida, ¿verdad? Cómo tiene que ver con eh, qué hacer en esta vida. Cuando Jesús predica, no le predica a los muertos, no le predica a la gente que va a vivir en el paraíso a potito pelado. Jesús, cuando predicaba a personas que tenían una vida concreta, que se desenvolvían en un mundo, que tenían decisiones que tomar, que tenían que, ¿verdad?, comportarse de alguna forma con su entorno. Por eso la predicación de Jesús, amigos míos, no es una predicación paradisiaca. ¿A qué me refiero con paradisiaco? Cuando Jesús habla, no habla de otro mundo, ¿verdad?, que no sea este. Cada vez que Jesús hable, por ejemplo, si Jesús habla de perdón y habla del reino, ¿qué significa perdón en el reino? No va a hablar del perdón después de la muerte. Habla de cómo perdonar aquí y ahora. ¿Se entiende? Si Jesús habla de compasión, por ejemplo, Jesús en algún momento del Evangelio habla de la compasión. Entonces, para Jesús no sirve de nada ser compasivo después de la muerte, porque después de la muerte ya no hay nada más que hacer. Jesús habla de la compasión acá y ahora. ¿Verdad? O Jesús habla acerca de la limosna. Ustedes saben que en los evangelios también hay una parte que Jesús habla de cómo dar una limosna y no, y desde ahí y de los evangelios viene esta frase, ¿verdad? Que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Ya no me acuerdo bien cómo era el orden, pero bueno, se entiende el concepto, ¿verdad? Que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Eso no lo dijo Daniel Javif, ni lo dijo estos coaches motivacionales actualmente, no, se lo dijo Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos que en el reino, ojo, en el reino, así se actúa cuando uno quiere ayudar a alguien. Violita, sin que nadie te aplauda, sin mayor parafernalia. Si usted va a ayudar a alguien, motis. Y Jesús así enseña. Ese es el reino que Jesús está enseñando. Recuerden, el reino, la forma que Dios quiere que vivamos. ¿Se entiende? Por eso sería un despropósito o no tendría lógica que Jesús hablara de algo que tú vas a tener que practicar después de la muerte. Porque no, ¿para qué? Entonces, ¿para qué vino para acá? ¿Para qué está enseñándonos esto si después de la muerte ya ni cachamos qué pasa? Ni sabemos para dónde vamos. No sabemos nada. Bueno, había un niño que dijo que había ido al cielo y había escuchado trompeta y cosas. Mucho Minecraft, tal vez. No sé. Es mi opinión personal. Pero, ¿se dan cuenta? ¿Me siguen el hilo? La predicación de Jesús es una predicación actual, contextualizada, para aquí y ahora. Entonces, si Jesús predica el reino y dice, en el reino de los cielos se actúa con compasión, o en el reino se actúa con amor, o en el reino se perdona, o en el reino tú tienes, ojo, orar por tus enemigos, chuta, es aquí y ahora, en esta vida, no en la otra. Hay un proverbio del Antiguo Testamento que dice, todo lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Con las fuerzas que tengas, hazlo ahora. Porque después de la muerte ya no va a haber trabajo, no van a haber sueños, no van a haber anhelos, no va a haber nada. A mimir, ¿verdad? A dormir nomás. O qué sé yo no sé lo que pasa después de la muerte, no les puedo decir. Pero, ¿se entiende la importancia que es el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino? Es cómo vivir acá y ahora. Avancemos. Entonces, el reino no es algo que después el reino no es la iglesia. Y aquí nos pega el ego a todos los pastores, ¿verdad? Porque todos los pastores queremos que el reino sea la iglesia.
porque así tenemos a la gente diezmando, ¿verdad? Ofrendando. Y así yo me puedo cambiar el auto, chiquillos. Así yo puedo cambiar el auto. Puedo comprarme una casita en la playa, comprarme un reloj, un computador mejor que el que tengo, ¿verdad? El reino no es la iglesia, porque Jesús, y yo quiero que ustedes hagan el ejercicio, no hay ninguna parte en los evangelios que Jesús diga explícitamente que el reino de los cielos es la iglesia. No hay ninguna parte. Ninguna parte. Y ahí, ojo, les pego en el ego a todos los pastores cristianos de Chile. Porque nos creemos la última chupada del mate, ¿verdad? No, si Jesús cuando fue, a nosotros nos encomendó esto. Entonces, los cristianos, ¿qué hacemos? Los cristianos somos como representante legal de Dios en la tierra, ¿verdad? Como que tenemos la representatividad. Como que para pasar por Dios tenéis que pasar por un cristiano. Y no es así. O para pasar, ustedes se han dado cuenta, y nosotros lo hemos dicho, a mí, por ejemplo, muchos amigos que no son cristianos me dicen, oye, ¿por qué no oráis tú? Ora tú que estás más cerca de Dios. Y digo, pero, o sea, que yo vaya a una iglesia no significa que yo esté más cerca de Dios. Que yo vaya a una iglesia no significa que Dios me escuche a mí y a ti, ¿no? Porque de nuevo, el reino que predica Jesús es mucho más grande y trasciende la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro eso. Incluso, ya aquí yo me pongo más hater con la iglesia, pero no quiero ponerme tan hater porque yo he estado toda mi vida en la iglesia, entonces después me echan. Bueno, ya no me pueden echar porque... pero quiero decir algo. Muchas veces en la historia de la humanidad, si la iglesia no hubiese intervenido, las cosas hubiesen salido mucho mejor. Muchas veces en la historia de Chile y la historia de la humanidad, sin la intervención de la iglesia, las cosas hubiesen sido mucho mejor. Sin ese discurso absolutista, de odio, de rencor, ¿verdad? Por eso, amigos míos, el reino de Dios no es la iglesia. No es la iglesia. Jesús nunca lo definió así. Jamás. Si alguien lo encuentra ese versículo, me lo manda. ¿Verdad? Oye, ahí están hablando acerca de una experiencia Susana. Y después vamos a hablar de esa experiencia sobrenatural. Sí. Sí, pero después. Momento. Entonces, el reino no es la iglesia. El reino, amigos míos, que no es el cristianismo. Evidentemente, no es el cristianismo. No somos los cristianos, ¿verdad? Los que somos representantes legal de Dios. Dios puede hacer como Él quiera, porque Él es Dios. Y si Dios quiere manifestar su amor a gente que no es de la iglesia, lo va a hacer igual. ¿Se entiende? Las mayores muestras y manifestaciones de amor y compasión en el mundo han surgido por gente que no es de la iglesia. Y muchas veces la iglesia ha sido cómplice de muchas atrocidades de este mundo. Bueno, y por último, quiero también dejar algo muy importante. La iglesia no es la adoración. A nosotros que nos gustan mucho las canciones, perdón, la iglesia, el reino no es la adoración. Porque de nuevo, si ustedes van al Evangelio, que vamos a verlo, Jesús en ningún momento asemeja al reino con adorar a Dios. Adorar a Dios es una cosa bonita, ¿verdad? Que uno lo puede hacer en gratitud, pero eso no significa que estoy viviendo el reino. Porque Jesús dijo, ojo, y lo vamos a leer en la otra clase, Jesús dijo, si tú vienes al templo y traes tu ofrenda, pongamos tu adoración, entonces usted está preparado para ir el domingo, ¿verdad? Jesús lo dijo, este es el reino. Si usted se bañó en la mañanita para ir el domingo, ¿verdad? Se perfumó, bonito, bacán, se cortó el pelito. Y usted llega a la iglesia. Y si llega a la comunidad y quiere adorar, porque esa es su ofrenda, esa es la ofrenda, adorar a Dios. Bien, perfecto.
pero se da cuenta que está enojado o enemistado con alguien, ¿qué dice Jesús? Deje la adoracióncita ahí y arréglese con el hermano. ¿Se dan cuenta que el reino es muy diferente a lo que nosotros entendemos como iglesia? Jesús dijo, ese es el reino. Si tú estás esperifollado, bonito para ir a la iglesia, ¿verdad? Y quieres adorar a Dios, porque estás agradecido, está bien. Pero tú tienes algo con tu hermano, primero, arréglate con tu hermano. ¿Se dan cuenta que es sorprendente entender entonces qué diantres es esto del reino? Y cada vez que nosotros lo interioricemos más, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor muchos de nuestros hábitos están completamente equivocados conmigo. Si no por ir más a la iglesia soy más cristiano, o no por orar mucho soy más cristiano, o no porque toda mi vida fui a una iglesia soy más cristiano. Soy más cristiano cuando vivo el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? El reino, que se asemeja a muchas cosas que vamos a ir descubriendo en los próximos capítulos de Maravilloso. El otro día me salió ese Reels de, ¿cómo se llamaba el caballero que dirigía? Maravilloso. Amigos míos, lo vamos a dejar hasta acá, lo vamos a dejar hasta acá, porque quiero compartirle un videito. Quiero compartirles un video. Y ojo, todavía ni siquiera hemos leído un poco lo que significa el reino. Quería hacer esta introducción para que todos tengamos claro y vengamos a la próxima clase y ya. Sabemos lo que no es el reino, sabemos que Jesús no lo definió, pero lo comparó. Bueno, vamos a descubrir aquí lo comparó y todas esas cosas que ustedes ya la van a venir, aquí ya lo estaban dando vuelta. Quiero compartir con ustedes un video de una película que habla un poco de esto. ¿Ya? Esta película son un par de minutitos. Mira, yo le quería compartir la pantalla y así como en directo, en vivo, y no puedo porque no puedo compartir la pantalla si estoy en Netflix o algo. Entonces tuve que grabar la pantalla con mi celular y... Pero se ve bien, se ve bien. Pero presten mucha atención al diálogo de esta película. Esta película se llama María Magdalena. Es una película, es como la vida de Jesús a través de los ojos de María Magdalena, es la discípula de Jesús. Que ojo, quiero reivindicar aquí a María Magdalena. María Magdalena no era prostituta ni nada de eso. En ninguna parte de la Biblia aparece que era prostituta. En ninguna. ¿Saben quién dijo que era prostituta? La iglesia antigua, ¿verdad? Como no leían bien, pensaron que la mujer que fue pillada en adulterio era María Magdalena. Y en el Evangelio no aparece en ningún lado. En ningún lado. En ningún lado eso. Así que si ustedes en algún momento están escuchando a un predicador que dice la prostituta María Magdalena, no, porque no era prostituta. La iglesia ha querido manchar el nombre María Magdalena. No lo era. Nos mintieron. Todo España los mintieron. Por eso es bueno leer los evangelios. Leer los evangelios. Como dice bien Santiago, solo se dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Pero ahora también tenemos que entender qué significaba esto demoníaco, que no es lo mismo que lo que pensamos nosotros hoy día. Pero eso es para otra clase. Esa es para la serie Los demonios. Pero bueno, quiero mostrarle una parte de esta película. Esta película habla acerca de esto mismo, del reino. Pero es muy bonito, porque muestra que María Magdalena, ¿me está tomando atención? Póngame toda atención. Muestra que María Magdalena fue la única entre todos los discípulos que entendió qué era el reino. Porque los demás discípulos creían que el reino tenía que ver con, con algún tipo de enfrentamiento, con imponer una idea, con imponer un mensaje, y María Magdalena dice, están totalmente equivocados, si el reino se trata del perdón, del amor, de la compasión. Y este diálogo que voy a poner en la parte final, cuando Jesús resucita, se encuentra con María Magdalena y María Magdalena va a anunciar a los discípulos el mensaje de Jesús. Y entonces estos discípulos dicen, no, pero si el reino es otra cosa. Y María Magdalena dice, no, lo entendieron todo mal, porque el reino significa esto. ¿Ya? ¿Están listos?
Perdón si fue un poquito largo, pero muy buena esa escena. Pero muy buena. Ahí, bueno, el cineasta da a entender que la única que entendió un poco este concepto del reino fue María. Los demás creían que el reino era conflicto, ¿verdad? Y que era llama y algo estrafalario, bonito, ¿verdad? Extravagante. Y no, el reino tenía que ver simplemente con transformar el mundo a través de las acciones, el perdón, ser como niños, como Jesús lo dijo. Nadie ingresa al reino si no se vuelve como un niño. Es muy bonito esa película, si quieren verla. Yo siempre la recomiendo, sobre todo para la Semana Santa, se llama María Magdalena. Y de hecho el que hace de Jesús es Joaquín Phoenix, el del Joker. Muy bueno. Amigos míos, terminamos por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda, pregunta, me pueden escribir. Les voy a dejar mi número acá para los que no están en el WhatsApp. Más 569-324. Ahí está mi número. Cualquier duda y cualquier consulta, amiguitos míos. Oremos. Como buenos cristianos, oremos. ¿Saben por qué vamos a orar? Porque Jesús oraba. ¿Ven? Qué buenos cristianos somos. Oremos. Gracias, Señor, te doy por esta hermosa tarde, noche que nos regalas. Gracias, Padre, porque nos enseñas a pensar nuestra fe, a pensar estos conceptos que hay en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que tu mensaje tiene que ver mucho más allá que una iglesia, que una comunidad, incluso que esta iglesia, trasciende esta iglesia, a pesar de que sea muy bonita, muy amorosa, muy alegre, trasciende esta iglesia. Que tu mensaje es esperanza para el mundo, amor, compasión, un mensaje que permea esta sociedad. Y ese mensaje no necesita ninguna tribuna política, no necesita ninguna tribuna religiosa, no necesita de ningún aparato. Simplemente necesita personas que en su corazón estén dispuestas a vivir ese mensaje, el reino, de compasión, de amor, de alegría. Ayúdanos a volver a ser como niños, porque tú dijiste, sean como niños cuando vivan el reino. Ayúdanos a aprender de los niños, Señor, porque en Él te encontramos a ti también. Gracias por mis hermanos, por mis amigos, por la gente nueva que ha llegado. Han llegado muchos nuevos. Te pido que cada uno de ellos se encuentre en esta iglesia con el reino, pero a la vez sean constructores de este reino, en su familia, en sus trabajos, donde ellos vayan. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amiguitos. Amén.